Olvidé nuestro aniversario y salí con mi jefe mientras mi esposo me esperaba en casa. No pensé que fuera tan grave, hasta que abrí la puerta. No hice nada malo. Solo falté a una cita y cené con mi jefe. Pero cuando regresé a casa encontré documentos legales esperándome sobre la mesa de la cocina. Ahora todos piensan que lo traicioné. Y, aún así, él es quien se va con la dignidad intacta. Nunca pensé que olvidar un aniversario fuera el fin del mundo. La gente olvida cumpleaños, cenas, incluso bodas, y la vida sigue. Eso me repetí cuando salí de casa esa noche, mientras mi esposo Carlos se quedaba esperando con alguna comida tonta que había planeado. Llevaba toda la semana diciendo que prepararía algo especial. Incluso pidió el día libre en el trabajo, lo que a mí me pareció innecesariamente dramático. Mientras tanto, mi jefe Diego me había invitado a cenar al centro. No era solo una comida, era una oportunidad. Dijo que quería hablar de nuevos roles, de cómo veía en mí un potencial que iba más allá de ser la gerente de oficina confiable. No podía decir que no. ¿Qué mujer en mi posición lo haría? Ese mismo día, Carlos me escribió preguntando si estaría en casa a las 6. Le respondí que el trabajo se había alargado. No era mentira, solo una versión suavizada de la verdad. No contestó, y asumí que lo entendía. Esa tarde me detuve frente al espejo, alisando mi vestido negro, repitiéndome que no tenía nada de malo. Mi hermana Clara siempre decía que a los hombres ni siquiera les importan los aniversarios, que son las mujeres quienes los exageran y ellos solo nos siguen la corriente. Con ese pensamiento salí de casa, ignorando las flores que Carlos había dejado sobre la mesa junto a la puerta. Eran azucenas, mis favoritas. En lugar de hacerme sentir culpable, me hicieron poner los ojos en blanco. Siempre hacía esas cosas, como si necesitara compensar lo ordinario que era. El restaurante que eligió Diego era uno de esos lugares elegantes, con paredes de cristal y camareros que hablan en voz baja. Pidió vino antes de que yo me sentara. «Te ves deslumbrante». Dijo que mi dedicación era excepcional, que casi nadie en la oficina se quedaba tan tarde como yo. Me reí y le dije que mi esposo apoyaba mi carrera, aunque por dentro sabía que estaba torciendo la verdad. Carlos me apoyaba, sí, pero siempre dejaba caer esos comentarios silenciosos sobre lo mucho que extrañaba cenar juntos, o sobre por qué tenía que estar disponible después del horario laboral. Diego se inclinó hacia mí. Tienes el empuje de alguien capaz de dirigir su propio equipo. Me sentí mareada, no solo por el vino, sino por la tensión. Mientras Carlos probablemente estaba emplatando algún filete o una pasta en casa, yo bebía vino tinto bajo luces tenues y me decían que podía hacer más. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era una foto de Carlos. Una cena con velas para dos, los platos servidos. «Feliz aniversario, Isa». No respondí. Giré el teléfono boca abajo y empecé a hablarle a Diego de un nuevo sistema que quería implementar en la oficina. Asintió como si fuera una idea brillante. Cuando llegó la cuenta, Diego deslizó su tarjeta sin mirar. «Te mereces ser celebrada». Al salir del restaurante me repetí que Carlos entendería si se lo explicaba después. Al final, solo había sido una comida. Él tenía todo el año conmigo. Una noche no borraba eso. Pero cuando abrí la puerta pasada las 10, la casa se sentía extraña, pesada. El olor a filete quemado flotaba en el aire. La mesa estaba limpia, salvo por 2 copas de vino, una intacta. En el basurero vi restos de comida aún tibios. Carlos estaba sentado en la sala, sin la televisión encendida. No me miró. El trabajo se alargó. No respondió. Se recostó, con el rostro imposible de leer. Diego insistió en hablar de proyectos. No podía irme antes. Silencio otra vez. Eso me irritó. Estás siendo infantil. Los aniversarios son simbólicos, no esenciales. Entonces preguntó. ¿Por qué ni siquiera me enviaste un mensaje? Exploté. Le dije que debería estar agradecido de tener una esposa ambiciosa, valorada por sus superiores. Que muchas mujeres matarían por mi posición y que él tenía una mentalidad cerrada. Se levantó y pasó a mi lado rumbo al dormitorio. Sin gritos, sin escena. De algún modo, eso fue peor. Al día siguiente llamó su madre. Dijo que había escuchado que no me presenté a la cena de aniversario y preguntó si estaba enferma. Carlos exageró, le dije. Solo fue un problema de agenda. Guardó silencio antes de decir. Carlos merece algo mejor. Me reí y solté que los hombres ni siquiera recuerdan los aniversarios si nadie se los recuerda. Colgó sin despedirse. Clara me escribió después, diciéndome que había hecho bien en salir. Que Carlos necesitaba madurar y dejar de hacer que todo girara en torno a sus sentimientos. Eso me hizo sentir validada. Me dije que no era cruel, solo práctica. Cuando volví a casa esa tarde, Carlos estaba comiendo sobras. Intenté sentarme a su lado, pero dijo que estaba cansado. Su silencio era un muro,
Y lo detesté. Me repetí que estaba enfurruñado como un niño y que se le pasaría. Aún así, sentía que algo había cambiado. La copa de vino intacta seguía sobre la encimera, el polvo comenzando a asentarse en el borde. Un recordatorio silencioso de que había esperado y yo no llegué. En el trabajo, en cambio, todo era más fácil. Diego me saludaba con una sonrisa amplia, preguntaba cómo estaba, me hacía sentir que importaba. Yo lo absorbía. Carlos, por su parte, apenas me hablaba. Se movía por la casa como un fantasma, siempre correcto, siempre distante. Me decía que lo hacía para castigarme, pero en el fondo solo me parecía débil. Un compañero me preguntó cómo había ido el aniversario. Carlos hizo un drama innecesario, dije. Estuve trabajando hasta tarde con Diego. Comenté que a veces Carlos era demasiado sensible, como si una cena en casa fuera más importante que mi carrera. Cuanto más lo decía, más real sonaba. Más tarde esa semana, Diego nos invitó a tomar algo. Noté cómo los demás observaban la atención que me prestaba. Cuando alguien bromeó con que Diego claramente me valoraba más que al resto, sonreí y no lo negué. Carlos a veces se pone celoso, añadí. Paso más tiempo en la oficina que con él. La mesa rió suavemente. Añadí que Carlos no era precisamente emocionante. Lo llamé confiable, predecible, seguro. Palabras que parecían halagos, pero que por dentro eran cuchillas. En casa, nada mejoró. Margarita apareció sin avisar con una sopa. Miró alrededor y luego me preguntó si estaba demasiado ocupada con el jefe otra vez. Carlos habla de más, me reí. No creas todo lo que escuchas. Ella me sostuvo la mirada, juzgándome en silencio. Fui a ver a Clara y me desahogué. Dijo que Carlos era inseguro, que los hombres que no soportan esposas ambiciosas están atrapados en el pasado. Me dijo que siguiera adelante, y le creí porque era lo más fácil. Incluso así, frunció el ceño cuando le conté de la comida tirada. En una cena familiar ese fin de semana, las grietas se hicieron evidentes. Carlos casi no comió. Mi padre preguntó qué le pasaba. Sigue molesto por el aniversario, dije. Quiere verme encadenada a la estufa en lugar de construyendo una carrera. Carlos apretó la mandíbula, pero no habló. Margarita dijo que no estaba molesto por la comida, sino por el respeto, y que yo lo había humillado. Exageras, sonreí. Carlos es demasiado sensible. Nadie rió. Diego valora mis ideas de una forma que Carlos nunca lo hizo. Fue entonces cuando Carlos me miró. No había rabia, solo un vacío absoluto. Esa noche me preguntó por qué había tenido que mencionar a Diego frente a todos. Solo estaba siendo honesta, le dije. La gente merece saber quién eres. No respondió. Entró al dormitorio y cerró la puerta. El quiebre llegó el fin de semana siguiente, durante otra cena familiar. Volví a bromear sobre el mal humor de Carlos, diciendo que estaba melancólico, como un adolescente. Esta vez no se quedó sentado. Se levantó, empujó la silla hacia atrás y salió de la casa sin decir una palabra. El portazo dejó la mesa congelada. Está exagerando, dije, riendo. Solo necesita aire. Pero por dentro sentí un nudo en el estómago que no quise reconocer. Esa noche llegó tarde, mucho después de que Elisa se hubiera dormido. No dijo nada. Durmió en el borde del colchón, como un extraño. A la mañana siguiente se fue antes de que despertara. Esa debió ser mi señal para bajar el tono, para tender un puente. En lugar de eso, decidí redoblar la apuesta. Si él quería distancia, bien. Yo tenía a Diego. En la oficina, Diego preguntó cómo estaban las cosas en casa. Suspiré y dije que Carlos estaba enfurruñado, que no sabía manejar el hecho de que yo fuera valorada fuera del hogar. Diego soltó una risa baja. Algunos hombres prefieren a sus esposas pequeñas, contenidas, sin brillar. Su forma de decirlo me hizo sentir justificada. Esa semana empecé a quedarme cada vez más tarde en el trabajo. Primero 1 hora extra, luego 2, hasta que prácticamente vivía en la oficina de Diego. Pedíamos comida para llevar, bebíamos vino mientras el edificio se vaciaba y nos reíamos como si el mundo exterior no existiera. Me repetía que no tenía nada de malo. No había pasado nada físico, solo cenas, conversaciones largas, un toque en el brazo que duraba más de lo necesario. Hasta que un viernes me preguntó si quería continuar la conversación en un lugar más privado. Dudé apenas un segundo antes de asentir. Su apartamento era elegante, impersonal, nada parecido a mi casa. Sirvió bebidas. Merece ser apreciada. Me dije que era inocente, aunque sabía que no lo era. Cuando llegué a casa pasada la medianoche, Carlos seguía despierto, sentado en la sala con el portátil abierto. ¿Dónde estuviste? Dije que Diego necesitaba ayuda para cerrar unos informes. ¿Y por qué no respondiste mis mensajes? Estallé diciendo que el teléfono se había descargado.
Me miró durante un largo momento y luego cerró el portátil sin decir nada. Se fue a la cama. Ese silencio fue peor que cualquier grito. A la mañana siguiente, Elisa no me miró. Desayunó en silencio y se apartó cuando intenté despeinarla. Carlos lo notó, pero no dijo nada. Solo le besó la frente y se fue a trabajar, incluso siendo sábado. Más tarde vino Clara y le conté que Carlos estaba paranoico, que me interrogaba como si yo fuera una adolescente escapándose de casa. Clara puso los ojos en blanco. Todos los hombres son controladores. Deberías sentirte agradecida de que Diego te valore. Sus palabras me tranquilizaron, pero solo por un momento. Esa tarde, Carlos llegó con una expresión que no supe leer. ¿Eres feliz? Respondí que sí, por supuesto. ¿Estás siendo honesta? Me reí, lo llamé paranoico otra vez y le dije que estaba creando problemas donde no los había. No discutió. Solo asintió lentamente, como si guardara algo en un cajón invisible. Los días siguieron así. Yo flotaba en la atención de Diego, y Carlos se replegaba cada vez más. En el trabajo, Diego empezó a insinuar viajes, posibilidades, una vida más grande. Yo no aceptaba ni rechazaba. Sonreía y dejaba que la adulación me cubriera. En casa, el silencio se volvió rutina. Las cenas eran tensas. Elisa jugaba con la comida mientras Carlos le preguntaba por la escuela. Yo revisaba el teléfono. Todo me parecía gris, especialmente después de pasar el día riendo con Diego. Una noche, Carlos preguntó si podía quedarme en casa en lugar de trabajar hasta tarde. Diego depende de mí. Preguntó por qué Diego me necesitaba todas las noches. Se llama ambición, le respondí. Algo que tú no entenderías. Su rostro volvió a quedarse en blanco. Esa noche fui al apartamento de Diego sin siquiera fingir que era por trabajo. Me repetí que era solo una cena. Al volver, Carlos estaba despierto otra vez, sentado a la mesa de la cocina con una carpeta. La cerró en cuanto entré. ¿Qué es eso? Trabajo. Fingí creerle. La carpeta no se me fue de la cabeza. Cuando fue a ducharse, la abrí. Recibos, capturas de pantalla, notas. La cerré de golpe cuando escuché el agua detenerse, con el corazón acelerado. Entonces entendí que no estaba enfurruñado. Estaba observando. Estaba juntando piezas. En lugar de detenerme, me dije que estaba exagerando, que no se atrevería a hacer nada. Me amaba demasiado. Esa noche se durmió de espaldas a mí, respirando de forma constante, como si hubiera levantado un muro imposible de cruzar. Cerré los ojos y me repetí que se le pasaría, que siempre se le pasaba. Aún así, la imagen de la carpeta sobre la mesa se quedó conmigo, pesada, amenazante. La siguiente reunión familiar debía ser una cena común en casa de mis padres. Pero la tensión nos acompañó como una sombra. Carlos condujo en silencio. Elisa tarareaba en el asiento trasero. Yo enviaba mensajes a Clara sobre un vestido nuevo, fingiendo que todo estaba bien. Margarita ya estaba allí. Su postura rígida lo decía todo. Parte de mí esperaba el conflicto, al menos rompería el silencio de Carlos. Durante la cena, mi padre intentó conversar. Carlos respondió con monosílabos. El silencio me irritó, así que empecé a hablar de Diego, de cómo elogiaba mi trabajo, de lo indispensable que yo era en la oficina. Clara rió y dijo que Carlos debía sentirse orgulloso. Sonreí, satisfecha. Margarita me preguntó por qué siempre tenía que mencionar a Diego. Es mi jefe. Es natural. Carlos siguió comiendo, sin defenderse ni defenderme. Convertí todo en una broma sobre matrimonios modernos y mujeres que trabajan hasta tarde. Nadie se rió. Margarita explotó, diciendo que Carlos no era inseguro, que estaba humillado. Me reí demasiado fuerte. Quizá debería endurecerse. El rostro de Carlos no cambió, pero vi su mandíbula tensarse. Dejó el tenedor, me miró con una quietud que me incomodó, y se levantó. Tomó su abrigo y se fue sin decir una palabra. Elisa pidió irse a casa. El portazo resonó. Carlos exagera, dije. No puede manejar a una mujer fuerte. Nadie respondió. Margarita murmuró que no entendía lo que había hecho. Sonreí como si no importara. Pero cuando llegamos a casa, estaba a oscuras. Su auto no estaba. Sobre la encimera, un sobre con mi nombre escrito con su letra firme. Lo abrí temblando, esperando una nota, una disculpa, algo. Dentro no había palabras. Solo una copia de un recibo de consulta legal, con su firma al final. El estómago se me cayó al suelo. Lo volví a meter en el sobre justo cuando Elisa entró detrás de mí, preguntando si papá ya estaba en casa. Le dije que estaba trabajando hasta tarde. Mi voz sonó firme, aunque el corazón me golpeaba el pecho. Asintió, sin convencerse, y se fue a su habitación. Me senté a la mesa con el sobre frente a mí, mirándolo como si pudiera quemar la madera.
Carlos ya no estaba enfurruñado. No estaba triste en silencio. Estaba preparando algo, y no sabía qué. Por primera vez, una astilla de miedo atravesó mi certeza. A la mañana siguiente, Carlos no volvió a casa. Vi su auto estacionado frente a su oficina cuando pasé rumbo al trabajo. Ni siquiera había intentado dormir en nuestra cama. Me dije que estaba bien, que regresaría cuando entendiera lo exagerado que estaba haciendo. En la oficina forcé una sonrisa y le dije a Diego que todo estaba bien, aunque la mano me temblaba al escribir. Diego lo notó. ¿Carlos te está dando problemas? Dije que estaba siendo inseguro, que estaba exagerando. Diego sonrió con condescendencia. Algunos hombres no están hechos para mujeres fuertes. Su calma me tranquilizó, y me dejé llevar por ella. Pero esa tarde, al llegar a casa, Carlos estaba sentado en la mesa del comedor. Vestía un traje impecable, la corbata perfectamente ajustada. Frente a él había una carpeta gruesa. Me miró como se mira a un desconocido, educado, distante. ¿Por fin estás listo para hablar? Ya hablé donde importaba. Empujó la carpeta hacia mí. Dentro había fotografías. Yo entrando al apartamento de Diego. Yo saliendo de noche. Recibos de restaurantes. Capturas de pantalla de mensajes que juré haber borrado. El estómago se me hundió. ¿Me seguiste? ¿Me estuviste espiando? No fue necesario. Todo esto es legal, limpio y listo para presentar. Intenté reírme, minimizarlo. No significa nada. Diego y yo somos solo colegas cercanos. Los jueces no suelen creer eso cuando hay registros, marcas de tiempo y testigos. Su voz era firme, medida, como si cada palabra hubiera sido ensayada con un abogado. Lo llamé paranoico. Le dije que estaba destruyendo a su familia por nada. ¿Elisa merece crecer creyendo que la traición de su madre es normal? Esa palabra me atravesó. Grité que estaba torciendo la situación. No estoy torciendo nada, dijo. Estoy protegiendo a mi hija y mis finanzas. Me dijo que ya había hablado con un abogado y que los papeles estarían listos pronto. Sentí que la garganta se me cerraba. ¿De verdad quieres arrastrarme por tribunales? ¿Quieres que Elisa nos vea pelear? Elisa verá estabilidad, respondió. Voy a solicitar la custodia principal. Entré en pánico. Lo acusé de querer quitarme a mi hija. No te la estoy quitando, repitió. La estoy protegiendo. Grité que Diego no significaba nada, que todavía lo amaba, que todo esto era una exageración. Carlos me miró con cansancio. ¿Por qué el amor tiene que probarse en el apartamento de Diego? No supe qué decir. Se levantó, dijo que esperara los documentos para el final de la semana y se fue, con esa misma calma inquietante. Cuando se lo conté a Clara, me dijo que me mantuviera firme, que ningún tribunal se pondría de su lado solo por cenas y mensajes. Pero cuando le mostré las fotos, su voz vaciló. Dijo que se veía mal. Muy mal. Mis padres guardaron silencio. Mi padre apenas me miró. Mi madre suspiró y preguntó qué me había pasado. Margarita, en cambio, parecía satisfecha. Dijo que Carlos por fin estaba haciendo lo que debía hacerse. Elisa lo sentía todo. Se aferró a Carlos cuando vino a recogerla para la escuela y apenas me abrazó. Esa noche lloré sola, diciéndome que Carlos no lo haría, que solo estaba fanfarroneando. A la mañana siguiente, un mensajero tocó la puerta con un sobresellado. Dentro había documentos oficiales, la petición de divorcio, la solicitud de custodia, las divulgaciones financieras. Mis manos temblaron al leer. Cada página desmontaba una excusa. Carlos se había movido rápido, protegiendo cuentas, armando un caso que me retrataba como imprudente, negligente, infiel. Quise gritar, llamarlo cruel. Pero todo estaba allí, en blanco y negro. Esa noche me senté sola en la mesa de la cocina, mirando los papeles mientras Elisa dormía. Durante semanas había confundido su silencio con debilidad. En realidad, había estado planeando. Cada mirada, cada palabra no dicha, había sido una pieza más. Carlos no iba a gritar. No iba a rogar. No iba a desmoronarse. Iba a borrarme con cuidado, con paciencia, con la ley. La audiencia llegó antes de lo que esperaba. El abogado de Carlos presentó todo con una precisión demoledora. Apenas tuve tiempo de encontrar representación. Clara me decía que buscara a alguien agresivo, pero incluso mi abogada parecía incómoda cuando intenté explicar que solo eran cenas, que Diego no significaba nada. Dijo que la evidencia contaba otra historia y que al juez no le importarían mis intenciones. Sentada en la sala, sentí que observaba mi vida desde detrás de un vidrio. Carlos estaba erguido, sereno, sin mirarme. Su abogado presentó la carpeta que yo había visto en nuestra mesa: fotos, mensajes, estados de cuenta, grabaciones de seguridad. No necesitaban explicaciones. Tenían hechos. Mi abogada habló de malentendidos. Nadie le creyó.
El abogado de Carlos habló de patrones, de tiempos, de cómo yo había hecho dudar a Carlos de su propia percepción. Dijo la palabra con claridad quirúrgica: manipulación. Carlos declaró sin emoción. Dijo que quería estabilidad para Elisa. Cuando el juez le preguntó si buscaba venganza, negó con la cabeza. Solo quiero paz para mi hija. El silencio fue total. Intenté mirar a Elisa sentada con Margarita, pero evitó mis ojos. Mis padres estaban allí. La decepción era visible. Clara me sostuvo la mano, pero el juicio de la sala pesaba demasiado. Cuando hablé, dije que amaba a mi esposo, que nunca quise lastimarlo. El juez preguntó por qué había mentido, ocultado y ridiculizado si no había nada que esconder. No tuve respuesta. La decisión fue clara: custodia temporal para Carlos, protección financiera para él, restricciones en mi acceso a las cuentas. La casa quedaría con él. Carlos no celebró. Agradeció al juez, recogió sus papeles y salió. Elisa lo siguió, aferrada a su mano. Ni siquiera se despidió. Margarita me miró como si todo hubiera sido inevitable. Mis padres se acercaron brevemente. Clara fue la única que intentó consolarme. De vuelta en la casa, la que ya no se sentía mía, recorrí habitaciones vacías. La ropa de Carlos había desaparecido. Los dibujos de Elisa ya no estaban en el refrigerador. El silencio era ensordecedor. Sobre la encimera, otro sobre. Dentro, un calendario de visitas aprobado por el tribunal. Fechas, horas, todo ordenado, definitivo. Me senté y lo miré. Todas mis excusas, todas mis risas, ya no importaban. Carlos no había peleado conmigo con palabras. Había peleado con pruebas, con paciencia, con silencio. Y había ganado. Intenté llamarlo. No respondió. Dejé un mensaje. Nada cambió. En el primer intercambio de custodia, Elisa se escondió detrás de su pierna. Carlos no la empujó hacia mí ni me consoló. Simplemente se fue. Me quedé en el porche, entendiendo que no solo había perdido un juicio. Había perdido todo. Carlos se había ido con nuestra hija, con nuestra casa, con su dignidad intacta. Yo me quedé sola, con mis excusas resonando en una casa vacía. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.